Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, después de haber visto en el episodio pasado acerca de la redención como la culminación de la gracia, hoy vamos a ver de qué cosas fueron de las que nos redimió Jesús. Y podemos decir que nos redimió del pecado, de la ley, de la maldición y de la muerte, porque estas realidades están íntimamente conectadas, no son idénticas. Y para empezar, vamos a ver la diferencia entre ellas. Primero, Jesús nos redimió del pecado. Cuando la Biblia nos habla de ser redimidos del pecado, se refiere especialmente a que Cristo nos libra de todo lo que el pecado produce en nuestra condición moral y daña nuestra relación con Dios. Nos libra del pecado como culpa. Existen 4 condiciones en las cuales el pecado nos afecta. Primero, nos libra del pecado como culpa. El pecado nos hace culpables delante de Dios. En Efesios 1:7 nos dice: por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí, la redención del pecado significa que nuestra culpa es perdonada. Ya no permanecemos bajo la deuda judicial de nuestros pecados. Segundo, del pecado como la esclavitud. La Biblia no solo presenta el pecado como actos malos, sino como un poder que nos esclaviza. En Juan 8:34 Jesús nos dice: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí, la redención incluye liberación del dominio del pecado en nuestra vida, y esto no significa perfección instantánea, sino un cambio de señorío. Cuando Adán pecó, cayó en oscuridad y quedó bajo el dominio del maligno. Pero Jesús, con la redención, nos libra de la esclavitud del pecado en el que el maligno nos ha metido. Por eso sucede el cambio de señorío cuando dejamos a Jesús gobernar en nuestra vida. El pecado ya no reina del mismo modo sobre quien está en Cristo. Como tercero, el pecado como contaminación moral. El pecado mancha, corrompe y desordena la vida. En 1 Pedro 1, 18, 19 nos dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La redención también nos saca de una vida vacía, torcida y apartada de Dios. Entonces, ser redimidos del pecado significa que Cristo nos libra de nuestra culpa, del dominio que hay sobre nosotros y de nuestra condición. Segundo, somos redimidos de la ley. La Biblia no nos enseña que la ley sea mala. La ley es santa, justa y buena. En Romanos 7:12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, cuando la Biblia nos habla de ser redimidos de la ley, no significa que Cristo nos libera de algo pecaminoso, sino de la ley como pacto que condena al pecador y como exigencia que el hombre caído no puede cumplir para justificarse. Primero, la ley nos revela el pecado. Romanos 3:20 nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley funciona como un espejo. Nos muestra la voluntad de Dios y evidencia nuestra transgresión.
Segundo, la ley no puede justificar al pecador. En Gálatas 3:16 nos dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El problema no está en la ley, sino en el hombre pecador. La ley exige justicia perfecta, pero el pecador no puede cumplirla para obtener justificación. Cristo nos redime de estar bajo la ley como condenación. En Gálatas 4:5 nos dice que Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esto significa que Cristo vino a rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, pero en condición de acusación y condena. Entonces, ser redimidos de la ley significa no seguir buscando justificación por obediencia propia, no seguir bajo la ley como sentencia de condenación, no seguir bajo ella como camino de salvación. Esto no significa vivir sin obediencia a Dios, sino que nuestra relación con Dios ya no está basada en el viejo pacto, sino en Cristo, quien trajo el nuevo pacto y cumplió la ley muriendo por nosotros. El tercer punto, redimidos de la maldición. La maldición es el juicio que pesa sobre el pecador por haber quebrantado la ley de Dios. Aquí se trata del aspecto penal, judicial y punitivo del pecado. En Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice en Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él no solo vino a enseñarnos y a inspirarnos, sino que cargó judicialmente con la condición de maldición que nos correspondía. Ser redimidos de la ley se trata de ser librados de la ley como régimen de condenación y justificación por obras. Ser redimidos de la maldición de la ley apunta específicamente a ser librados de la pena y juicio que la ley pronuncie contra el transgresor. En resumen, la ley es la regla santa y la maldición es la sentencia por violar esa norma. Y el cuarto punto, redimidos de la muerte. La muerte en la Biblia es el salario del pecado y una de sus consecuencias supremas. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. La muerte en la Escritura tiene varios significados. 1, muerte espiritual. Esta es la separación de Dios y la condición de alienación espiritual. En Efesios 2:1 nos dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo nos libra de esa muerte espiritual dándonos vida en nuestro espíritu. 2, muerte física. La humanidad sigue experimentando la muerte física, pero en Cristo su aguijón y su dominio final han sido vencidos. En 1 Corintios 15:54 al 57 nos dice, sorbida es la muerte en victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, muerte eterna. Esta es la separación definitiva de Dios bajo juicio. La redención en Cristo libra al creyente de la condenación final. En Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Hebreos 2:14-15 nos dice, Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, a Satanás, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre.
ser redimidos de la muerte significa que Cristo nos libra de las garras de Satanás que quería nuestra condenación eterna. Por eso nos sometió al pecado. En resumen, estas 4 realidades se relacionan así. El pecado es la raíz. El hombre peca contra Dios. Entonces la ley revela y define el pecado. La ley muestra la santidad de Dios y expone la transgresión del hombre. Por ende, viene la maldición, que es la sentencia por quebrantar la ley. O sea que la ley condena al pecador y pronuncia un juicio, y como resultado final del pecado aparece la muerte. Es la consecuencia de la maldición. Porque la paga del pecado es muerte, dice en Romanos. Entonces Cristo nos redime de toda la cadena. El hombre peca, la ley lo declara transgresor, la maldición cae sobre el planeta Tierra y la muerte es el salario final de esa condición. Cristo interviene así, perdona el pecado, cumple y satisface la ley, carga la maldición del hombre y vence la muerte. Oremos. Gracias, Padre Dios, por todas estas cosas de las cuales nos redimiste a través de enviarnos a tu Hijo a cumplir la ley, pagar la sentencia que nosotros debíamos pagar y librarnos de la maldición y la muerte. Total separación de ti. Te adoramos por lo que has hecho por nosotros. Dependemos de ti para vivir. Ayúdanos a vivir como hijos de resurrección. Ayúdanos a pararnos sobre el pecado y mantenernos en la libertad que ganaste para nosotros. Te amamos, te adoramos y estamos profundamente agradecidos contigo, Dios. Amén. No olvides que Dios siempre nos está dando una oportunidad para regresar a casa. Él ya abrió la puerta y ya pagó el precio. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con